Buen día, buen día. Es una honra estar en Argentina otra vez, en esta iglesia otra vez, y especialmente que es el Día de las Mujeres, el Día Internacional de las Mujeres, así que es una honra predicar en este día muy especial. God uses women, doesn't he? Women have a very special place in the kingdom of God. Dios usa a las mujeres tienen un rol muy especial en el reino de Dios. Amen, amen. Even in the Bible, women were the last at the cross and the first at the grave when Jesus rose from the dead. En la Biblia las mujeres fueron las últimas en quedarse en la cruz y las primeras a estar en la tumba cuando Jesús Amen. resucitó. Jesus had a group of women who traveled with him. There was Mary Magdalene, Joanna. They provided for him out of their own means, their own resources. Jesús tenía un grupo de mujeres que viajaban con él, ¿no? María Magdalena, y que de sus propios recursos proveían para Jesús. And in the story of Martha and Mary, Jesus commended Mary for that she desired one thing. She desired the most important thing, to be with Jesus. En la historia de Marta y María, Jesús alabó a María porque deseaba una sola cosa, que era lo más importante. And she was sitting at the feet of Jesus. Y ella estaba sentada a los pies de Jesús. It was an expression describing the relationship of a rabbi, a teacher, and a disciple. Es una expresión que revela la relación entre un discípulo y un rabino, ¿no? Un maestro. And I actually think that's partly why Martha was so upset. Y creo que en parte eso era la razón por la cual Marta estaba tan molesta. Not just that she was doing all the work by herself. No solamente que estaba haciendo todo el trabajo por su cuenta, Though I can understand someone being upset by that. aunque puedo entender que alguien esté molesto por eso, But I think also she was perhaps a bit offended because Mary was going against the culture of her day. pero también tal vez ella estaba ofendida porque María estaba yendo en contra de la cultura de ese día, de ese tiempo. Because women weren't encouraged with that. They didn't learn the Bible, the Torah. Porque las mujeres no aprendían la Biblia, el Torá, They weren't considered equal before God. no eran consideradas iguales delante de Dios. Apparently, Orthodox Jews used to say a prayer. I think maybe they still do. Sorry? Orthodox Jews still say a De hecho, prayer hoy en every day. día en los judíos ortodoxos pasa lo mismo. A lo sumo pueden hacer una oración. That thank you, Lord, you didn't make me a slave, a Gentile, or a woman. Y decían los ortodoxos judíos, gracias Dios porque no me hiciste un gentil, un esclavo o una mujer. So it wouldn't do much for marriage relationships if you hear your husband praying that every day. Así que no se escucha ningún hombre orando eso hoy en día. So, yeah, God has a place for women. Need to take their place in the kingdom of God. Pero las mujeres tienen que tomar su lugar en el reino de Dios. Alongside the men, it's not a competition. Junto al hombre, no es una It's competición. just each one seeking to serve God in your own calling, your own gifting, your own talents. Cada uno buscando servir a Dios en sus propios llamados, talentos y dones. And throughout the age, Satan has kept women bound in many cultures, many centuries in the church. A través de los siglos, Satanás ha logrado atar a las mujeres en muchas culturas, en muchas And iglesias. it's a master stroke to have half of the army of God with their hands tied behind their back. Y es un golpe maestro tener a la mitad del ejército de Dios con las manos atadas Amen. detrás de su But espalda. praise God, it's not like that today. Alabemos a Dios porque hoy ya no es así. Well, at least it is in some countries, but in many places women are free to serve God. Bueno, aún lo es en algunos países, pero en la mayoría de los países las mujeres son libres de servir a Dios. And it's a wonderful day to be alive, I believe. Y creo que es un día maravilloso, un tiempo maravilloso para estar vivos. Because many of us, many believe we are coming
closer to the last days, Muchos creen que nos estamos acercando a los últimos días and we can watch the news and see biblical prophecy unfold in our day. y podemos ver las noticias y ver las profecías bíblicas que se desarrollan en nuestros días. When we were taking communion this morning, earlier on, Cuando estábamos tomando la Santa Cena hoy más we were temprano, saying in Corinthians, it's a remembrance of Jesus until he comes, dice en Corintios que lo hagamos en memoria de Jesús hasta que Él vuelva, until he comes. hasta que Él vuelva. I believe also, apart from reminding us of everything Jesus did for us, I also believe it's an act of spiritual warfare. Creo que además de recordarnos todo lo que Jesús hizo por nosotros, también es un acto de guerra espiritual. It's reminding the enemy that his day is coming to an end, his power is coming to an end. Le recuerda al enemigo que su poder y sus días están llegando a un final. That wonderful day when Jesus comes on the clouds and every eye will see him. Ese día maravilloso cuando Jesús venga en las nubes y todo ojo le verá. And we live in expectation of that day, whether it will be in our lifetime or not. We long for his coming. Y vivimos expectantes por ese día, sea que ocurra durante nuestra vida o no, anhelamos su venida. And I can see in the church here there's a great love, a great passion for Jesus as you're worshiping. Yo puedo ver en esta iglesia aquí que hay una gran pasión por Jesús cuando lo adoran. And it's beautiful to see. Y es algo hermoso de ver. And I'm sure God, well, it says the Lord is enthroned on the praises of his people. Dice que Dios es entronado en las alabanzas de su pueblo. Praise is our weapon, as you were singing earlier. Las alabanzas son un arma, como cantábamos hoy. Our praise, even in the middle of the storm, especially in the middle of the storm, is a powerful weapon. La alabanza en medio de la tormenta, especialmente en medio de la tormenta, es un arma poderosa. That we will trust God whatever happens. Confiamos en Dios, pase lo que pase. That he will never fail us or forsake us. Él nunca nos abandonará o nos dejará. And we want to be faithful to him. Y queremos ser fieles a Él. One of the churches in Revelation, they'd lost their first love. Algunas de las iglesias en Apocalipsis habían perdido su primer amor. And we pray that that's never true for us. May our love for Jesus be kept burning brightly. Y oremos para que eso nunca nos ocurra a nosotros, que nuestros corazones por Jesús sigan Amen. ardiendo. Amen. Amen. Because God's coming for a pure bride, Porque Jesús viene por una novia pura, a holy bride. una novia santa. And we're part, as our own lives are becoming more holy, as we seek God, we're a part of that holy bride. Y somos parte de esa novia santa. Cuando buscamos a Dios, nos vamos santificando. So I want to talk a little about the theme of preparing for revival. Y quiero hablar un poco sobre el tema de prepararnos para el avivamiento. I know you've seen revivals in Argentina more recently than we have. It was the Welsh revival over 100 years ago. Sé que han tenido en Argentina avivamientos más recientes que nosotros en Gales, que el avivamiento fue hace 100 años. But before the Lord comes back, the gospel's going to be preached in every nation, every tongue. Antes de que Jesús regrese, el evangelio va a ser predicado en toda nación y en toda lengua. And we're praying for a world harvest before Jesus comes back. Y oramos por una cosecha mundial antes de que Jesús regrese. Amen, amen, in every nation, Y, every nation, every tongue. y por cada nación, en cada lugar. I want us to have a look at the book of Acts. Quiero que miremos el libro de Hechos. Just with chapter 2, this is the very famous passage about the coming of the Holy Spirit, the birth of the church. El capítulo 2 es un pasaje muy conocido, muy famoso sobre el nacimiento de la iglesia. And of course, Peter, who denied Jesus 3 times and was reinstated. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, fue reinstalado. And when the Holy Spirit came on him, he just stood up and preached this powerful
sermon. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él, él se puso de pie y predicó este poderoso mensaje. Let's just read the end of it, Acts 2:38 Vamos to a leer 41. Hechos 2, del 38 al 41. Hechos 2, del 38 al 41. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. So the gospel is actually very simple, isn't it? The basics of the gospel are simple. Entonces el Evangelio es muy simple, ¿verdad? Las bases del Evangelio son muy simples. Repent and be baptized, Arrepiéntete, bautízate and you'll receive the gift of the Holy Spirit. y recibirás el don del Espíritu Santo. And as it says, 3,000 were added. Y dice que 3,000 fueron añadidos. I mean, I don't know if we can't really technically call it a revival because this was just the beginning of the church. So. No sé si técnicamente lo podemos llamar un avivamiento, porque esto fue el comienzo de la iglesia. But however you look at it, they were living at a time of great fruitfulness, a time of great growth. Pero sea como sea que lo llamemos, estaban viviendo un tiempo de gran fructificación, de gran crecimiento. They were seeing miracles on a daily basis. Estaban viendo milagros a diario. But before long, in chapter 4, Peter and John were arrested and put into prison. Pero no mucho después, en el capítulo 4, Juan y Pedro fueron arrestados y metidos en la prisión. So alongside the great growth, there was also persecution. Así que junto al gran crecimiento había persecución. And sometimes God rescued them from prison. Y a veces Dios los rescataba de la prisión. Sometimes he didn't. We have the first martyr, Stephen, who was stoned. A veces no, como Esteban, que fue el primer mártir y fue apedreado. But their growth, their fruitfulness was partnered with persecution, with suffering. Pero su crecimiento y su fructificación fue acompañada por persecución y sufrimiento. And it's something we need to be prepared for in the last days. Y es algo para lo que tenemos que estar preparados en los últimos días. Because we know that persecution will increase. Porque sabemos que la persecución aumentará. Many men's love will grow cold. El amor Jesus de said. muchos se enfriará, dijo Jesús. People will hate us for being disciples of Jesus. La gente nos odiará por ser discípulos de Jesús. Now, and I'm aware in many countries this has been the reality for generations. Y bueno, para muchos países esta ha sido una realidad por generaciones. In Islamic countries and also communist countries at one point. En países musulmanes y en algún punto, en algún tiempo, en países comunistas. And I work a lot with the Iranian church in Europe and UK. Yo trabajo mucho con la iglesia iraní en Europa y en Reino Unido. And also bringing them in from Iran for training. Y también los traemos desde Irán para entrenamiento. But for them, it's just an everyday possibility. They don't have any church buildings. Y para ellos es una posibilidad todos los días. No tienen ningún edificio. They have to meet in houses. Tienen que reunirse en casas. And even then, they're very careful who they can invite because it may be a spy, it may be someone who'll betray them. Y incluso así tienen que ser cuidadosos de quién invitan a las casas porque puede ser un espía que los va a traicionar. They know the name of the leader in the house church, but they don't know who the wider leaders are of the networks. Puede que ellos conozcan el líder de la casa, pero no conocen los otros líderes de las otras Just casas. for the sake of security, if they're arrested, the less names they know, the better. Por seguridad, porque si son arrestados, cuantos menos nombres conozcan, mejor. But the church in Iran is
For a long time, it was along with China, it's the fastest growing church in the world. Pero la iglesia en Irán, junto con la de China, es una de las que más rápido está creciendo en el mundo. Amen. So nothing can impede the gospel of Jesus. Así que nada puede impedir el evangelio de Jesús. Amen. Amen. I mean, it's wonderful to have nice church buildings and music and freedom of worship. Es maravilloso tener grandes iglesias y libertad para adorar y para predicar. But even if all this was taken away, God would still be building his church here. Pero aun si todo eso se nos quitara, Dios aún así seguiría edificando su iglesia aquí. Amen. Amen. And all that's necessary is for each member to be moving in the power of the Holy Spirit. Y todo lo que se necesita es personas que se muevan en el poder del Espíritu, And not love their life until death. que, como dice, aborrezcan su vida hasta la muerte. In many Muslim countries, if you become a Christian, you'll probably lose your job. En muchos países musulmanes, si te convertís en un cristiano, probablemente pierdas tu trabajo. Often the husband or wife will divorce you and you may never see your children again. A menudo el esposo o la esposa se va a divorciar y tal vez nunca veas a tus hijos otra vez. And you may be put into prison or die. Tal vez termines en la prisión o mueras. And yet the church is growing, Pero aún así la iglesia está creciendo. In Afghanistan, where they go around houses looking for Christians, and if they won't go back to Islam, they kill them on the spot. En Afganistán sucede que van casa por casa buscando cristianos y si no se convierten al Islam los matan ahí mismo. So how much more should we be doing while we have the freedom in our countries? ¿Cuánto más deberíamos hacer nosotros ahora mientras tenemos la libertad en nuestros países? Let's work while we have the light. Trabajemos mientras tengamos la luz, For the day's coming when it's dark, when no man can work. porque viene un tiempo donde hay oscuridad y ningún hombre podrá trabajar. Amen, amen. But it's exciting times. You see, the desire of our heart is to please God above all things. Pero son tiempos emocionantes. El deseo de nuestro corazón es agradar a Dios sobre todas las cosas. The early apostles, they rejoiced that they were counted worthy to suffer for the name of Jesus. Los apóstoles se regocijaban de que eran dignos de poder sufrir por Jesús. And I don't know if I'm there yet. I've never been tested in that Yo place. no I sé don't know si if he sido probada I de could esa say manera. that. I trust so. I trust that in the day of trouble, God will sustain me. God Pero will sustain confío you. que en el día de la prueba, de la tribulación, Dios me va a sostener. Amen, amen. So let's just be victorious in our day-to-day problems. Así que seamos victoriosos en nuestros problemas del día a día. You know, if you can't forgive a brother or sister for offending you, how are you going to forgive someone who puts you in prison? Si no puedes perdonar a un hermano o una hermana que te ofendió, ¿cómo vas a perdonar a alguien que te meta en prisión? It's true, isn't it? Let's put aside our differences, our squabbles for the sake of the kingdom. Es cierto, ¿no? Pongamos de lado nuestras diferencias, nuestras disputas por el bien del reino. Amen, amen. And as we go on to Ananias, chapter 5, the story of Ananias and Sapphira. Cuando continuamos en el capítulo 5, estamos en la historia de Ananías y Zafira. People often, perhaps they say it here, oh, we want the kind of church they have in the book of Acts. A veces la gente dice, queremos tener el tipo de iglesia que había en el libro de Hechos. And I sometimes, well, it's slightly for fun, but I say, oh, you want the kind of church where people who are in sin drop dead in the meetings? Y yo les respondo, medio en broma, ¿querés un tipo de iglesia donde la gente que peca caiga muerta en el instante? Of course, that's not what they mean at all. Por They supuesto. really don't mean that. Pero bueno, por supuesto que no es eso lo que quiere decir, ¿no? What they actually mean is we want to see healings and miracles. Lo que quiere decir la gente cuando pide este tipo de iglesia, en realidad lo que quiere es ver milagros y sanidades.
But in actual fact, it was a reality as we read in the pero, chapter 5. I'm sure you know the story. pero era una realidad en la antigua iglesia, ¿no? Cuando sucedió This cuando couple who leemos. lied to the Holy Spirit, and Peter was given supernatural knowledge of it. Mintieron al Espíritu Santo y Pedro tuvo un conocimiento sobrenatural de eso. I'm not surprised in verse 11 it says, great fear seized the whole church. Y no me sorprende que en el versículo 11 dice que el temor cayó sobre toda la iglesia. Vamos a leerlo en 5:11, right? Yeah. 5:11. Hechos 5:11. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Can you imagine? But it does say judgment begins, 1 Peter 4:17, judgment begins at the house of God. En Primera de Pedro dice que el juicio comienza por la casa de Dios. In my country where I live, there's the Anglican Church, the established church. En mi país donde vivo está la iglesia anglicana, que es como la iglesia establecida, la iglesia oficial. And the woman leading it is a lesbian who's been married to another woman for several years. Y la mujer presidenta es una lesbiana que ha estado casada con otra mujer por muchos años. And she's the supreme leader of this particular denomination in Wales. Y ella es como la líder, la presidenta de esta denominación de iglesias en Gales. So what will that do to the church? How can a church function with a leader in sin? ¿Cómo afecta esto a la iglesia, ¿no? ¿Cómo puede funcionar la iglesia cuando el líder está en pecado? And actually it's produced a problem to many godly men and women who are ministers in that church, and they have to decide, whether to leave or to stay. Y de hecho le ha causado problemas a los pastores y líderes, ¿no? Santos de Dios, porque tienen que decidir si se quedan en la iglesia o se van. And of course it's up to their own conscience. Y por supuesto que depende de cada uno, ¿no? But the world throws up these difficult decisions, doesn't it? Y el mundo a veces nos tira estas decisiones difíciles. I'm sure you, like us, we have the teaching in schools about transgender and homosexuality. Estoy seguro que ustedes, al igual que nosotros, tienen en las escuelas enseñanzas sobre transgénero, homosexualidad. And of course, now the church is so different to the culture of our nations. Y ahora, hoy en día, la iglesia es tan distinta a la cultura que tenemos en las naciones. We're in the world, but we're not of it. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. And we have to expect trouble, difficulty. Y tenemos que esperar problemas y dificultades. Have to be as wise as serpents and gentle as doves. Dice que tenemos que ser astutos como serpientes y gentiles como palomas, dóciles como palomas. And we so need the wisdom of God in these times. Y solamente necesitamos la sabiduría de Dios en estos tiempos. And we need to know from the Holy Spirit how to speak. Y tenemos que saber del Espíritu Santo cómo hablar. So expect persecution. Así que esperemos persecución. Determine that you're going to stand firm. Determina que vas a mantenerte firme. If you went to a church in China, they'd be encouraging you to memorize as much scripture as possible for when you're in prison and you don't have a Bible. Cuando uno va a la iglesia en China, se le enseña a la gente a memorizar lo más posible la Biblia para que cuando vayas a prisión la puedas tener, ¿no? So let's make sure we study the Bible, we read the Bible while we have it. Así que asegurémonos de tener la Biblia y de estudiarla mientras la tenemos. And to defend that, to be able to take our stand against the deception coming into the world. Y de poder defendernos y estar preparados para el engaño que viene sobre el mundo And also into the church. y también sobre la iglesia, So God is judging his church. porque Dios juzga a su iglesia. You may have read online there are so many famous names, Christian names around the world who've been
they've had to leave their position because of immorality or deception of some kind. Puede que hayan leído en las noticias casos de cristianos muy famosos en todo el mundo que tuvieron que dejar sus posiciones por pecado o inmoralidad, Because God is cleansing the church. porque Dios está limpiando a su iglesia. It says in James, not many should seek to be teachers because there is a more severe judgment. En Santiago dice que no procuren muchos ser maestros porque recibiréis mayor condenación. And to the one whom much is given, much is required. Y al que mucho se le da, mucho se le pide. So it's a time of preparation. Así que es un tiempo de preparación. Amen. Amen. And we need to have an eternal perspective. Necesitamos tener una perspectiva eterna. We need to fix our eyes on Jesus. Tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús. He's the author and perfecter of our faith. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. And know that our lives are very short in relation to eternity. Y saber que nuestras vidas son muy cortas en relación con la eternidad. I mean, when you're young, it seems very long, but time goes quickly. Cuando uno es joven, parece largo, pero el tiempo pasa rápido. And we want to just invest our lives in the kingdom of God. Y queremos invertir nuestras vidas en el reino de Dios. Can we read Matthew 5, 11 to 12? Vamos a leer Mateo 5, del 11 al 12. Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. So again, it says you're blessed. We don't feel very blessed when people insult us. Dice bienaventurados, ¿no? No nos sentimos bienaventurados cuando la gente nos insulta. It's true, isn't it? It's not our first reaction. Es verdad, no es nuestra primera reacción. And it's insults because of Jesus, not insults because people just don't like you personally because of your faith. Es cuando nos insultan por Jesús, ¿no? No por cuando nos insultan por otra cosa o porque no les agradamos. But rejoice and be glad, and there's a reason. Jesus gives a reason to rejoice and be glad. Dice, gozaos y alegraos. Jesús da una razón, un motivo para que nos regocijemos y nos alegremos. Because great is your reward. Porque in dice heaven. que grande es la recompensa, el galardón en los cielos. Amen. So I believe God gives us this as a motivation that there will be rewards in heaven. Dios nos da esta motivación de que habrá recompensa en el cielo. There's rewards for every act of service. Hay recompensa para cada acto de servicio. When you go in your secret place to pray, God sees what's done in secret and rewards you openly. Cuando vas al lugar secreto a orar, Dios ve en lo secreto y te recompensa en público. So don't grow weary of your prayers. Así que no te canses de orar, no desmayes. Don't grow weary of service, of well-doing, No te canses del servicio, de las buenas obras, because you'll reap a harvest. porque cosecharás. And the reward may be in heaven, it may be here. Tu recompensa puede que esté en el cielo, puede que esté aquí. I'm sure both. I'm sure both Y is estoy true. segura que ambas cosas, aquí y en el cielo. But actually that helps me, because sometimes when I look at people in other countries, Christians who've been in prison for 10, 20 years Y for being Christians. He visto en otros países cristianos que han estado en prisión hasta 20 años por ser cristianos. And we think, oh, is it a waste? They could have been out ministering. Y uno piensa, bueno, es un desperdicio, ¿no? Podrían estar afuera ministrando. Although of course they share the gospel even in prison. Pero por supuesto que comparten el Evangelio incluso en la prisión. It's interesting, Christian believers who've been in prison for a long time,
Es interesante que los cristianos que han estado en prisión por mucho tiempo and giving testimonies, they say the presence of God is just so strong. cuando dan testimonio de eso, de lo que vivieron, dicen que la presencia de Dios es tan fuerte. And they even miss it when they're released. There were days of great fellowship with God. Y que incluso hasta la llegan a extrañar cuando son liberados, ¿no? Esos tiempos de intimidad con Dios. And the other thing, which I was a bit surprised, but they say they missed the fellowship they had with other believers in prison. Y otra cosa que me sorprende es que dice que extrañan este compañerismo que tenían con los otros hermanos en prisión. They say it's a stronger tie, suffering together, than anything they'd experienced in ordinary church life. Dicen que el sufrir juntos es una unión mucho más fuerte que la que se experimenta afuera, en la iglesia de afuera. And of course, denominations don't matter in prison. Y por supuesto que las denominaciones no importan en la prisión. Only if you love and trust God, you're a brother or sister. Solo si amas a Dios y a tu hermano o a tu hermana. So God is faithful. God is faithful and rewards his faithful servants. Dios es fiel y Él recompensa a sus fieles sirvientes. And of course, we may never be in that situation. Puede que nunca estemos en esa situación, But we can serve God with our whole heart, wherever we may be, whatever you do. pero podemos servir a Dios con todo nuestro corazón, en donde estemos y en lo que hagamos. Because your contribution in the church is vital. Porque tu contribución en la iglesia es vital. We need every part to be working together to build up the church. Necesitas que cada parte funcione y trabaje junta para edificar la iglesia. And we need to discern the times and the seasons. Tenemos que discernir los tiempos y las temporadas. Let's begin in Matthew 24. Vamos a leer Mateo 24. Jesus was talking to his disciples. And Jesús estaba actually, read hablándole. 1 to 3. Jesús estaba hablándole a sus discípulos. Vamos a leer del 1 al 4. Mateo 24, del 1 al 4. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. So he's just given them this prophecy that the temple will be destroyed. Él les está dando esta profecía de que el templo sería destruido. And of course the Romans destroyed it in AD 70, so not very long after. Los romanos Jesus died. lo destruyeron no mucho después de que Jesús murió. And I think the disciples here, they assumed that was going to be the end of the age. In fact, in the early church, they did think Jesus was coming back soon. Y los discípulos asumieron que cuando el templo fue destruido, ese era el fin de los tiempos, ¿no? La iglesia primitiva creía que Jesús volvería ahí muy pronto. So it's interesting, in talking about the last times, the first thing Jesus says is watch out that no one deceives you. Es interesante que hablando de los últimos tiempos, Jesús lo primero que dijo es: mirad que nadie os engañe. Jesus gives us the responsibility of guarding against deception. Jesús nos da a nosotros la responsabilidad de guardarnos contra el engaño. People often say if you think you can't be deceived, you're halfway there. Hay personas que dicen que si crees que no podés ser engañado, ya estás mitad camino de ser engañado. And there's probably some truth in that. Y probablemente hay algo de verdad en eso. So the first thing, and deception's increasing. It really is increasing. Y el engaño está aumentando, ¿no? Realmente está aumentando. False prophets, false teachers. Falsos maestros, falsos profetas. So this is one of the signs of the end times. Esta es una de las señales del final de los tiempos. In verse 7, Jesus talks about
wars 6 to 8. Vamos a leer del 6 al 8, donde habla de guerras. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. So I think we see the wars, don't we? The many wars, Así que vemos las guerras, hay muchas guerras, earthquakes, famines. terremotos, hambrunas, And he goes on to talk about persecution. y bueno, estuvimos hablando de persecución. I think it's about a year ago the Lord gave me a word for Argentina, Creo que fue hace un año que el Señor me dio una palabra sobre Argentina. and it was that God was raising Josephs, like the Josephs in the Old Testament, like Joseph in the Old Y era Testament. que Dios estaba levantando Josés, ¿no? Como el José del Antiguo Testamento. And the reason for that was to prepare for famine. Y el motivo era para preparar para la hambruna. That I believe God will give these people that He's raising strategies to provide for the people in the coming days. Y creo que Dios le va a dar a esta gente que Él levante las estrategias para proveer a otros en los días que vienen. Because these things don't take God by surprise. He plans, He has plans. He's a God of strategy, of details. Porque estas cosas que ocurren no toman a Dios por sorpresa. Dios planifica y tiene estrategias. And I believe Argentina will be one country that feeds the surrounding world in the days to come. Y creo que Argentina será un país que alimente a los países de alrededor en los días que vienen. And one or two pastors I've said that to say, well, we have a lot of fertile land. Y a muchos pastores que yo les he comentado esto me han dicho, bueno, tenemos muchas tierras fértiles. But God's got His Josephs in place, ready. Y Dios tiene sus José en lugares listos. And if anyone here feels God's given them that kind of call, I would love to pray for you at the end. Y si alguno siente que tiene este tipo de llamado, me encantaría orar por ti al final. Because nations have certain characteristics, don't they? Certain talents or callings from God. Porque cada nación tiene distintas características, ¿no? Llamados o talentos de Dios. Certain things that they're good at in the natural, but also spiritually speaking. Cosas en las que son buenas en lo natural, pero también en lo espiritual. In our country, there are many African churches, and that they put us to shame by their long prayer meetings and their passionate worship. En nuestro país hay muchas iglesias africanas y nos ponen en vergüenza por lo largas que son sus reuniones de oración, ¿no? And yet we are perhaps more gifted in teaching and Nosotros training the tenemos saints. más dones en enseñanza, ¿no? And I think, here, well, I love your passion for worship and prayer. Y yo digo, bueno, amo su pasión por la alabanza y por la oración. I've been on a Zoom platform sometimes in Argentina. It's 5 o'clock in the morning. Yo Mariano's been coming as well. estoy en reuniones de Zoom en Argentina que son a las 5 de la mañana. I'm very, very impressed that lots of people come. Y me sorprende que hay tanta gente conectada. I think if I tried that in the UK, it would be just me, maybe me and my husband. Creo que si intentara eso en Reino Unido seríamos solamente yo y mi esposo. So please just keep going in your passion for prayer, for worship. Así que por favor sigue avanzando en tu pasión por la oración y por la adoración. And of course, the last thing, that the preaching of the gospel to all nations, we must fulfill that missionary mandate. Y por supuesto, por último, predicar el Evangelio a todas las naciones. Debemos cumplir este mandato misionero. And then the end will come. Y luego el fin vendrá. Amen, amen. Thank you, Jesus. Amen. Could we stand for a ¿Podemos minute? ponernos de pie un minuto, por favor? Lord Jesus.
Erkistastus tu prokoto, orparta presti hasohoso, horkartu prastalnama, alkarta pristelna me ashuso, orkortu prastista krepashana, erkartu pastilna, erkirte pashena melkaste sanamuna, orta prestiara me malakashana. I believe the Lord's speaking to Argentina. Creo que Dios le está hablando a Argentina. This is a season of preparation for war. Creo que es un tiempo de preparación para la guerra. This is a season of consolidation in the church. Es un tiempo de consolidación en la iglesia. This is a season of judgment where the Lord is judging, is exposing sin in churches around Argentina. Es un tiempo de juicio donde Dios está exponiendo y juzgando el pecado en la iglesia en Argentina. And the Lord says there will be no place for hidden sin in the church. Y el Señor dice, no habrá lugar para pecados ocultos en la iglesia. The churches will be a place where they fear the Lord, where they fear the Lord. La iglesia será un lugar donde teman al Señor, Where there's a fear of sin, donde hay temor del pecado, a desire to be holy. un deseo de ser santo. And people will see you and think, how can they live like that? How can they live such holy lives? Y la gente te verá, los verá y dirá, ¿cómo pueden vivir así? ¿Cómo pueden vivir vidas tan santas? How can they love each other with such sacrificial love? ¿Cómo pueden amarse con ese amor tan sacrificial? But the Lord is preparing and He's pouring out His Spirit on all flesh. Pero el Espíritu Santo nos está preparando y derrama de su Espíritu sobre toda carne. He's preparing the unsaved to hear the gospel. Está preparando a los inconversos para ser salvos. And when the church is released more into that battle to win souls, Y cuando la iglesia se mete más y más en esa batalla para ganar almas, the harvest will be great. la cosecha será grande. Because the church will have been prepared, the people will have been prepared. Porque la iglesia estará preparada, la gente estará preparada. Amen. And as times grow darker, the churches will be that light on a hill that cannot be hidden. Y vienen tiempos oscuros donde la iglesia será esa luz, esa ciudad luminosa en la colina. That beacon of light in every area, every town, every village. Es ese punto de luz en cada pueblo, en cada aldea. God is sending some out into the villages, into the countryside in Argentina. Dios envía algunos a las aldeas, al campo en Argentina. Sending those out where there's no witness, sending them out to plant churches, to expand the territory of the kingdom. Dios los envía a plantar iglesias, a expandir el territorio del reino. And God is raising those Josephs who will feed the Latin America when famine comes, when difficulties come. Y Dios levanta a esos José que van a alimentar a Latinoamérica cuando la hambruna y los tiempos difíciles vengan. It's a day of preparation for harvest. Es un tiempo de preparación para la cosecha. It's a day of preparation to welcome back the King. Es un tiempo para prepararnos para recibir el reino. So use the time wisely, says the Lord. Así que usen el tiempo sabiamente, dice el Señor. Use the time wisely because the days are short. Usen el tiempo sabiamente porque los días son cortos. Check your hearts, search your hearts. Examinen sus corazones. Ask me to revive your first love. Pídanme que reavive su primer amor. Ask me to pour out the Holy Spirit that there might be boldness to worship, boldness to witness, power to witness. Pídanme que derrame del Espíritu Santo para que tengan la valentía para ser testigos y para predicar. And the Lord will look on His church in Argentina. The Lord Jesus will see the fruit of His travail and be satisfied. Y Jesús mirará a la iglesia de la Argentina y verá el fruto de su aflicción y será satisfecho. This is my beloved church. I am pleased with her. Esta es mi iglesia amada, yo estoy satisfecha con ella.
And his heart will be satisfied. y su corazón será Heart will be satisfecho. satisfied. Amen. Amen. Oh Lord, we just pray that would be so. Señor, oramos para que esto se cumpla. Pray for every church in Argentina, that there will be a passion for souls, Señor, oramos para que cada iglesia en Argentina tenga una pasión por las a almas, passion for holiness, una pasión por la santidad, a passion to serve people in the world, una pasión por servir a la gente en el mundo, a passion to make Jesus known as King of Kings and Lord of Lords. una pasión por hacer a Jesús conocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. And Lord, I pray for everyone here. I pray now, if you just raise your hands to God. Eleven sus manos a Dios y Señor, oro yo por cada persona en este lugar. Lord, I pray that you'd fill them afresh with your Holy Spirit. Oro para que los llenes de tu Espíritu Santo. I pray that you'd remove sin from their hearts, remove fear from their Y hearts. Señor, oro para que quites el pecado de sus vidas, quita el temor de sus vidas. Remove any mistaken thinking from their hearts, any deception, may it not take root. Señor, oro para que tú quites todo engaño de sus corazones, que no tome raíz. And this is a day of consecration. Es un día de consagración. Consecrate your hearts afresh to the Lord. Consagra tu corazón de nuevo al Señor. And He will come in power. Y Él vendrá en poder. He will come in power. Él vendrá en poder. Because you have consecrated your heart. Porque tú has consagrado tu You'll corazón. burn with fresh fire. Let your fire fall. Let your fire fall. Arderás en un fuego nuevo. Envía el fuego, Let your Señor. fire fall. Que caiga el fuego, Señor. Your fire fall. If you want to just make a fresh dedication to the Lord, Lord, come forward. Si quieres hacer un compromiso nuevo con el Señor, ven adelante. If you need to come and confess something before God, repent. Just do that. This is a time for Si consecration. sientes que es un tiempo de confesarle pecados a Dios, hazlo. Es un tiempo de consagración. This lady in the white here. Vamos a orar por esta señora acá que tiene el moñito. Sí. Si quiere acercarse un poquito nomás. Sí. Yeah, God's putting you in a very strategic place in the battle. Dios te ubica en un lugar muy estratégico en la batalla. He's putting you in a place where Satan has held a lot of sway in the past. Dios te pone en un lugar donde Satanás ha tenido mucha influencia en el pasado. It's a place where people's lives have been destroyed by sin, by Satan. Es un lugar donde las vidas de las personas han sido destruidas por el pecado, por And Satanás. the Lord's calling you to go Y, to the worst people. y el Señor te llama a ir a donde están las peores personas. He's calling you to go to the broken people. Te llama a donde están los quebrantados, He's calling you to go to those in addiction or poverty. aquellos en adicción, en pobreza. And you'll go places where other people